Buenas tardes. Lo que vamos a ver hoy son equipos y ejemplos de tratamiento de efluentes líquidos. La bibliografía es el libro Rudimentos de Ingeniería Ambiental del ingeniero Juan Manuel Sánchez, en particular el capítulo 4, y en cada uno de los slides les dejamos de qué página a qué página del libro abarca cada uno de los temas. Cualquier duda que surja luego de la clase, por favor canalícenla a través del foro que abrimos para tal motivo. Esta clase es una continuación de la del martes pasado. Lo que vamos a ver son distintos tipos de tratamiento para los efluentes y vamos a hacer una explicación de los equipos más grandes. El resto van a poder verlo en el apunte, que en particular es el número 4, pasos previos al diseño y cálculo de una planta para el tratamiento de efluentes líquidos. Cualquier duda que les quede, por favor, canalícenla a través del foro de consultas. Los tratamientos pueden clasificarse en tres grandes grupos: físicos, químicos o biológicos, y vamos a usar uno u otro dependiendo del parámetro que debamos tratar. Algo que no nos tenemos que olvidar, pido tomen nota para que les quede como concepto para sus trabajos, los trabajos de esta materia y en general, es que a los residuos hay que tratar de no producirlos. ¿Sí? Si nosotros tenemos un producto cuyo residuo tiene un impacto muy grande o la peligrosidad de este no la podemos mitigar, deberíamos hasta considerar no producir el producto. Pero eso ya es un caso extremo. Hay algo para llamarlo un residuo tiene que superar tres etapas previas. La primera es tratar de no producirlo. Segundo, si no lo puedo evitar, no puedo evitar producirlo, tengo que minimizar esa generación. Después, eso que me quedó, esa mínima porción, tengo que tratar de reutilizarlo, reciclarlo dentro del proceso. Y por último, lo que quede una vez que pasó estos pasos de tratar de no producirlo, minimizarlo, o reutilizarlo, reciclarlo dentro del proceso, recién eso que me quede va a ser lo que vamos a llamar como un residuo a disponer. Y es para lo cual, bueno, lo vamos a ver después en otras clases. Volviendo a estos tratamientos dentro de los físicos, vamos a tener rejas, tamices, desarenadores, sedimentadores, desengrasadores y filtros. Dentro de los químicos vamos a tener reacciones de ácido-base o de óxido en reducción. Y por último, los tratamientos biológicos pueden ser humedales, lagunas, bacros activados o un lecho percolador. Existen otros tratamientos que son complementarios, como por ejemplo la coagulación y la floculación, la desinfección o en resinas de intercambio iónico. Después de esta clase es muy importante que ustedes puedan graficar correctamente un equipo e indicar cómo funciona, qué entra, por dónde entra, mejor dicho, el afluente, por dónde sale el efluente y qué es lo que pasa con el residuo. ¿Sí? Por dónde sale, dónde lo voy a retener y cómo lo voy a tratar. Bueno, antes que nada de la planta de tratamiento, lo que tenemos que colocar es lo que se llama un tanque de compensación. Este tanque no es un tratamiento ni físico, ni químico, ni biológico, sino que tiene como objetivo amortiguar las variaciones en el flujo del afluente que ingresa a nuestra planta. Vamos con el primer equipo, las rejas. Las rejas son utilizadas para retener sólidos groseros. ¿Se acuerdan cuando veíamos los sólidos totales? Que teníamos flotantes, sedimentables. Bueno, la reja está pensada más que nada para los sólidos groseros flotantes, sedimentables, y evitar que lleguen aguas abajo del proceso. Es decir, que algo grande no pase de largo y me rompa una máquina o un elemento de la planta de tratamiento. Estas rejas, como se ve en el gráfico, son rígidas y la limpieza puede ser de manera manual o automática. Si la limpieza es manual, entre los barrotes de la reja se intercala un rastrillo, el cual cuando vemos que se acumula mucho el residuo, levantamos, lo dejamos sobre, como se ve en el gráfico, una especie de plataforma donde los puedo juntar con pala y llevar a una disposición final o lo puedo utilizar en otra parte de mi proceso si es que el mismo lo permite, ¿no? Si esto es una planta de tratamiento de fluentes cloacales o pluviales, no lo voy a necesitar. La limpieza automática, la verdad, tiene el mismo principio, nada más que se hace de manera automática en cierto periodo de tiempo.
Estos equipos, las rejas, funcionan en paralelo. No voy a tener una única reja, sino que desde un canal por el cual venga el afluente, va a tener 2, 3 o 4 posibilidades, de acuerdo al caudal que éste traiga y la cantidad de residuos. Cuando uno está trabajando, el otro se está limpiando. Es decir, todas las rejas funcionan en paralelo. Cuando una trabaja, la otra descansa. No tenemos solamente un tipo de reja, sino que la división entre barrotes la podemos ir variando para retener sólidos más o menos groseros. Eso quiere decir que yo puedo tener una serie de rejas donde la reja que está a continuación una de la otra, la distancia entre barrotes sea más chica. A continuación les dejo un video de unas rejas automáticas en una planta de tratamientos cloacales de AISA. La misma es una reja de limpieza automática y van a ver al final del video cómo mientras una está trabajando, la otra está limpiándose y lleva esos residuos a una cinta transportadora que se encuentra en el final de la reja. El siguiente equipo que vamos a ver son los tamices. El principio de funcionamiento es el mismo que el de las rejas, es decir, la intercepción directa del sólido que está en mi efluente. Vendría a ser un paso posterior a la reja y donde retengo materiales más chiquitos. Estos tamices, al igual que las rejas, pueden tener limpieza manual o ser autolimpiantes. ¿Cómo funciona un tamiz? Por medio del canal yo pongo una malla, que esta puede ser metálica o una chapa perforada, donde va a quedar retenido estos sólidos más chiquitos que vienen en el afluente. Al igual que en las rejas, son equipos que funcionan en paralelo. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser partículas o sólidos más chiquitos, el tamiz se va a empezar a tapar y me voy a dar cuenta que está saturando, puedo empezar a subir el nivel de agua del lado que viene el afluente. Puedo usar dos tamices en serie con el mismo concepto, uno con una malla más chica que la otra posteriormente, o también, y también los, como dije antes, lo utilizamos en paralelo. Cuando uno se está limpiando, el otro está funcionando. En el caso de los tamices de limpieza autolimpiantes, el líquido ingresa por la parte superior a una malla que está perforada, obviamente, por el cual cae el líquido sin el sólido. Y estos sólidos son juntados al final por un canal, o un canal, una tolva, que tiene un tornillo que va girando de adentro y va impulsándolo para poder sacarlo y llevarlo, como dijimos antes. Se puede utilizar ese residuo para otro proceso, o si no, se seca para disposición final. Bueno, siguiente equipo, el desarenador. Si se acuerdan de la clase en la que vimos parámetros, los sólidos totales podían separarse en sólidos en suspensión o disueltos, los que estaban en suspensión en flotantes, coloidales o sedimentables, y estos últimos en granulares o floculentos. El desarenador se ocupa de los granulares. ¿En qué consiste? Prácticamente son canales largos por los cuales fluye el líquido a una velocidad tal que permite que sedimenten estos granulares, pero no los floculentos. Además de tener una larga cámara inferior donde va recolectándose estos sólidos que luego pueden ser limpiados de manera manual o automática. Como se ven en las figuras, este equipo también funciona en paralelo, es decir, tengo dos equipos funcionando al mismo tiempo. Mientras uno está trabajando, el otro está en formato de limpieza. Cuando avancemos un poquito más y veamos flotación, les voy a dejar un video en ese slide en el cual van a poder ver un equipo combinado que es tanto desarenador como desengrasador. Lo vamos a ver ahora en un par de slides.
Bueno, a continuación de un desarenador tenemos lo que se llama sedimentador. Sedimentador es un equipo que es utilizado principalmente para el otro tipo de sólidos sedimentables que son los floculentos. En el sedimentador lo que se busca es darle un espacio a estos sólidos floculentos para que puedan agruparse, ganar densidad y precipitar. El sedimentador puede ser primario o secundario. Esto depende de si está antes o después de otro tratamiento. Va a quedar más claro cuando veamos macroactivados. Los sedimentadores podemos separarlos en dos grandes grupos, de planta rectangular, como el que está a su izquierda, o de planta circular. En cualquiera de los dos casos, lo que se busca es que el líquido ingrese al sedimentador de una manera homogénea y uniforme. De esta forma, los sólidos que vienen en el efluente van a tener el tiempo suficiente para aumentar el tamaño del flóculo y poder sedimentar. Estos equipos, vamos a explicar en particular el de planta circular y el de planta rectangular, lo pueden leer, tienen dos componentes que van a ayudar a esta sedimentación. Uno es un brazo que arrastra los flotantes. Este brazo va girando continuamente con el, va girando todo el tiempo y va arrastrando sólidos flotantes hasta hacerlos caer por una canaleta, lo pueden ver en la figura siguiente. Y después va a tener unas rasquetas que van a barrer la solera, es decir, el fondo del sedimentador, y van a ir arrastrando estos sólidos que fueron sedimentando hacia un canal de salida de barros. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta en un sedimentador es la densidad, porque si se acuerdan de mecánica de los fluidos, no sé si la cursaron ya, existe el teorema de Stokes, donde dice que la velocidad de sedimentación es proporcional a la densidad del líquido. Por favor, eso es un punto a tener en cuenta y, ahora lo pienso, es una buena pregunta de examen. En las siguientes figuras, lo que se ve es cómo es el ingreso del líquido dentro del sedimentador. Para lograr la uniformidad en los de planta circular, el mismo ingresa a través de la parte central del sedimentador y es distribuido con estas pantallas que se ven a la izquierda. A la derecha lo que ven es el barredor de superficie en el cual va a arrastrar a los sólidos flotantes y los va a canalizar a través de un recinto por el cual se llevan a un tratamiento de secado y posterior disposición. Después, por último, les dejo una imagen de un sedimentador para que tomen una idea de magnitud del tamaño que tienen. El siguiente tratamiento es la flotación. ¿Para qué usamos la flotación? Principalmente para las sustancias solubles en éter etílico. ¿En qué consiste? Bueno, es un principio de funcionamiento bastante simple. Como sabemos, las grasas de aceite son menos densas que el agua, por lo cual flotan. Entonces lo que hacemos es ingresar el líquido por un extremo al equipo. El mismo cuando llegue a la cámara, las grasas y aceites van a ir hacia la superficie y el líquido sin grasas y aceites va a salir tratado por la parte opuesta. Las grasas que van a quedar en la superficie son barridas hacia canales de extracción y luego son llevadas a un tratamiento posterior. Bueno, a continuación les dejo el video que les había dicho cuando vimos los desarenadores de la planta combinada desalenador-desengrasador que está en una planta de tratamiento de efluentes cloacales de AISA. Puente barredor superficial, en el fondo no lo van a ver. Cuando va en aquel sentido, va retirando todo el barredor superficial, va restando las grasas hacia el fondo de la unidad. Cuando llega al fondo de la unidad, ese puente barredor superficial se levanta, baja el barredor de fondo, trayendo todas las arenas. Las arenas se van a lavar en el hidrociclón que está ahí atrás. El agua que se retira del hidrociclón vuelve a este proceso y las arenas se disponen como RCU del SEAM. Ahora cuando pasamos por ahí van a ver, la mayoría son colillas de cigarrillos, semillas, todo ese tipo de cosas. Es lo que se extrae, que nosotros llamamos arena. ¿Este de acá es el hidrociclón? Ese es el hidrociclón. El agua que se extrae de ahí vuelve acá adentro. Esto está pasando desde el fondo, ¿no? Este está
esta fue la unidad, servicio, perdón. Ahí está retirando las brasas, y ahora cuando llega acá van a ver el cambio, se levanta el barredor y bajan de fondo, haciéndose todas las arenas. El último de los tratamientos físicos, que son los filtros. Los filtros los podemos clasificar de dos maneras, a presión o por gravedad. Esto va a ser de acuerdo a cómo funcionen los mismos. A presión yo voy a inyectar el líquido, una cierta presión lógicamente, y por gravedad voy a hacer que funcione por el mismo peso del agua al atravesar el filtro, va a vencer esta inercia para que pueda percolar. En particular, nosotros vamos a estudiar los filtros de arena, los cuales se clasifican entre rápidos y lentos. Estos filtros pueden ser, como mencionamos antes, por gravedad, tanto rápidos o lentos, mientras que los rápidos van a ser los cerrados van a ser normalmente rápidos. A continuación, podemos ver dos esquemas de filtros, uno lento y otro rápido, ambos por gravedad. Esto quiere decir que van a filtrar por el mismo peso del líquido. Como vemos, en uno el agua ingresa por la parte superior, pasa por un lecho de arena y en el final tiene un lecho de canto rodado que está soportado por una superficie con un falso fondo por el cual percola el líquido filtrado. El segundo es un filtro rápido, también de arena, abierto, en el cual vemos que la totalidad del filtrado se produce en el lecho de arena y estos filtros tienen la particularidad de manejar cargas hidráulicas entre unas 20 y 40 veces mayores que los lentos. Debido a esto es que requiere el líquido antes de ingresar a este filtro rápido un tratamiento previo, como puede ser una coagulación, floculación y una sedimentación, y el agua desinfectada antes de ingresar. Esto es cuando normalmente este filtro se usa normalmente como última etapa del proceso y el anterior a la entrada del mismo. Bueno, por último llegamos a los filtros de membrana. Estos filtros van a ser de distintas capacidades de filtración de acuerdo al tamaño que tengan. Vamos a tener microfiltrado, ultrafiltrado, nanofiltrado o podemos llegar a tener un proceso de osmosis inversa. Estos hay veces que se funcionan en serie, otras veces con uno es suficiente, va a depender de cada proceso, no hay una línea general. Lo que ven en las imágenes es una planta de filtración del SEAMSE para los líquidos lixiviados residuales del relleno sanitario. En la figura de arriba tienen un microfiltrado y en la de abajo un nano. Tratamientos químicos. Como marcamos al iniciar la clase, dentro de los tratamientos químicos vamos a ver los que están relacionados con reacciones ácido-base y con óxido de reducción. Para la regulación del pH, esto lo tienen más que claro, usamos reacciones de ácido-base. Si el pH está muy alto, es decir, más de 7, vamos a agregarle un ácido. Si el pH está por debajo de 7, es decir, muy ácido, vamos a agregar una base. No mucho más que explicar, son procesos de batch en los cuales se hace pasar el líquido por un recipiente donde se regula el mismo, o también puede ser de modo continuo, pero ya con un mayor grado de control. Después los dos procesos de óxido de reducción más importantes son la eliminación de cianuros y la de cromatos. La eliminación de cianuros se hace por dos métodos, por el método de hipoclorito de sodio o por peróxido de sodio. ¿Cuál es la diferencia? El primero es para procesos continuos y es el más usado. En el método en ambos, para poder realizarlo correctamente, tenemos que tener un parámetro de pH mayor a 10,5. El método de peróxido tiene la ventaja de no generar sales neutras disueltas en el agua, por lo cual no requiere un tratamiento posterior. Para la eliminación de cromatos, lo que buscamos es reducir el cromo hexavalente al cromo trivalente y como tal precipitarlo como hidróxido mediante una reacción posterior de neutralización. Todas las fórmulas estequiométricas las pueden leer del libro y ahondar en el detalle de cada uno de estos procesos. Vamos con los tratamientos biológicos. ¿Qué son los tratamientos biológicos? Son tratamientos que consisten en lograr las condiciones para que mediante la acción de seres vivos se transforme una sustancia contaminante en otra que no lo sea o transformarla en otra más fácil de remover.
En general, todo tratamiento biológico va a contener materia orgánica, nutrientes y seres vivos. Y en función de esto, ¿cuál de los parámetros que vimos en la clase anterior vamos a tratar de bajar? Va a ser la DBO y la DQO. Vamos a arrancar con el primer tratamiento. Bueno, vamos con el primero de los tratamientos biológicos, humedales artificiales. Con la idea de poder tratar efluentes, principalmente cloacales o similares, se construyen lo que se llaman humedales artificiales. Son zonas de terreno de poca profundidad, normalmente rellenas con un suelo seleccionado, generalmente arenoso y permeable, en el que se plantan especies vegetales que se adaptan a vivir con sus raíces en el agua. El líquido fluye a través de los mismos y gracias a un complejo ecosistema que se forma entre las raíces, se retienen y degradan los contaminantes, principalmente la materia orgánica. Existen tres tipos principales de humedales artificiales: los humedales de flujo superficial, los de flujo subsuperficial y los de plantas acuáticas flotantes. En los tres casos, el líquido a tratar ingresa al humedal por un extremo y sale por el otro. Recordemos que los humedales tienen planta rectangular, por lo cual el líquido se va a distribuir uniformemente y luego de un tiempo de permanencia va a salir ya tratado. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, la principal diferencia es dónde se produce el tratamiento biológico, que es dónde viven las bacterias. Mientras que en los humedales artificiales de flujo superficial y de plantas acuáticas flotantes, las bacterias viven dentro del líquido, en los de flujo subsuperficial, las bacterias se alojan en el lecho. Ese sustrato de grava que tiene el humedal, las bacterias viven ahí adentro. ¿Y esto qué ventaja tiene? La única que recuerdo ahora es que cuando estamos en condiciones climáticas de mucho frío, esa comunidad microbiana está más protegida, por lo cual el rendimiento del humedal se mantiene constante. En los otros dos casos, se mantiene constante, no tiene una baja de rendimiento tan grande. En los otros dos casos, va a bajar mucho el rendimiento del mismo, por lo que habíamos visto cuando vimos parámetros. Al bajar la temperatura, la actividad microbiana baja proporcionalmente. Bueno, en este caso, al estar dentro de esta grava, está más protegido térmicamente, por lo cual el rendimiento tiende a no ser tan bajo. Un tema a tener en cuenta cuando trabajemos con humedales es cómo llega el afluente al humedal para tratamiento. Como ven en las figuras, estos humedales tienen una poca profundidad.
Entonces, si nuestro efluente viene con mucho sedimento, este va a empezar a depositarse en el fondo y va a empezar a tapar todo el espacio que ocupa el humedal. Y en un punto va a llegar a hacer que el líquido a tratar siga de largo, o sea, rebalse. De la misma manera, en los casos de los humedales de flujo subsuperficial, el sedimento se va a ir metiendo en los intersticios de la grava, entonces se va a terminar transformando en primera instancia en un humedal artificial de flujo superficial. Algunas de las ventajas y desventajas que tienen los humedales son las que vemos en el cuadro a continuación. La degradación biológica de los componentes del efluente puede lograrse con seguridad a lo largo de todo el año si la planificación es correcta y se opera conforme a las reglas del arte, es decir, si hacemos todas las tareas de mantenimiento que requiere un humedal y prevemos desde diseño cualquier tipo de pico que pueda llegar a haber en la carga. Los costos de construcción se pueden reducir si se hace un buen trabajo de proyecto, es decir, no dejando nada librado al azar. La ampliación de la instalación se puede llevar a cabo muy fácilmente agregando otra celda de humedal. Como desventajas, un poco de lo que hablamos antes, el rendimiento es ingobernable. Si yo diseño mi humedal artificial para una cierta carga, va a funcionar de acuerdo a ese dimensionamiento. No lo voy a poder aumentar el rendimiento del humedal más allá de lo que tuve previsto al inicio del mismo. El líquido que afluye a los lechos o plantas no puede contener sedimentos. Esto lo vimos antes, sino de lo contrario se va a obstruir el material del lecho y se va a producir una colmatación del humedal. Y el agua de lluvia que rodee, que cae en los alrededores del humedal, no tiene que descargar ahí, sino canalizarse correctamente hacia una descarga pluvial. Más allá de esto, un humedal queda claro que no puede utilizarse en una ciudad, sino que está previsto para lugares aislados y poblaciones acotadas. Lagunas. Como vimos en la parte teórica, las lagunas son obras de tierra que se hacen construyendo terraplenes, excavando y llenándolos para contener el líquido a tratar durante todo el tiempo necesario para remover de manera totalmente natural los contaminantes. Estas lagunas las podemos clasificar en función de la concentración de oxígeno disuelto que va a haber en las mismas, como anaeróbicas, prácticamente nada de oxígeno disuelto, aeróbicas, las cuales tienen casi toda la totalidad de su profundidad oxígeno disuelto en cantidad suficiente. Estas son lagunas más que nada teóricas, ya que en la práctica es muy difícil lograrlo. Y por último, facultativas, que es lo más común, son las lagunas de refinamiento y que poseen una parte superior aeróbica, una anaeróbica en el fondo. Vamos a ver primero las lagunas anaeróbicas. Estas lagunas normalmente son utilizadas para el tratamiento de efluentes industriales. El tiempo de permanencia hidráulico típico va entre los 20 y 50 días. Físicamente estas lagunas no poseen una gran extensión, sino que son más bien chicas de superficie y profundas. ¿Por qué profundas? Para lograr en parte, o mejor dicho, para aprovechar la actividad biológica de bacterias anaeróbicas. Acuérdense que en estas lagunas no nos interesa que haya fotosíntesis, que oxigene el medio, ni un intercambio superficial amplio con la atmósfera para que ingrese oxígeno. La idea de estas lagunas es que sean netamente anaeróbicas. Es por eso también que la carga orgánica que manejan es mucho más grande. Fíjense que en el cuadro que está en la filmina es en el orden de casi 4 veces más que las otras lagunas. ¿Cuál es el principal problema? Es la producción de olores, producto del sulfuro de hidrógeno, y además generan muchos gases de efecto invernadero, por ejemplo, metano. Esto debido a la respiración de las bacterias anaeróbicas.
Vamos ahora con las facultativas. Estas lagunas son utilizadas normalmente para el tratamiento de aguas residuales de poblaciones municipales, también como tratamiento primario de lechos percoladores o de otro tipo de lagunas como las anaeróbicas. Los parámetros de carga son bastante inferiores a los de una anaeróbica, lo pueden ver en el cuadro donde pasa a ser menos de un cuarto, en realidad un octavo. El tiempo de permanencia hidráulica típico va a variar entre 25 y 180 días dependiendo de la carga. Estas lagunas tienen la particularidad de ser más grandes, o sea, aplicar mayor superficie y menor profundidad. La profundidad oscila entre 1,2 a 2,5 metros, de manera de mantener una parte superior aeróbica y una inferior anaeróbica. Es el tipo de laguna más utilizado, puede ser aeróbica en toda la profundidad si se la carga muy poco. Y bueno, va a depender también de otras variables. Por último, estas lagunas, las facultativas, prácticamente no liberan olores desagradables debido a esta capa superior aeróbica. Además, su eficiencia de remoción de BO es elevada y disminuye en el invierno, por lo que ya venimos viendo en diferentes casos, por la baja de la actividad de las bacterias. Por último, tenemos las lagunas aeróbicas. Estas lagunas se proyectan de manera que sean aeróbicas en toda la profundidad, ingresando por intercambio con la atmósfera y por fotosíntesis el oxígeno, por lo que la luz debe llegar hasta la solera, es decir, hasta el fondo, donde no tenemos que tener depósitos de materia orgánica. Además de eso, bueno, hay que asegurar el ingreso del oxígeno hasta el fondo. Es muy difícil lograr que sean aeróbicas en toda la profundidad sin que el fondo se torne anaeróbico, por lo que, hasta donde sabemos, no pasan de ser lagunas experimentales. La permanencia del líquido en ellos es corta, generalmente de 3 a 4 días, por lo cual puede resultar que la remoción de microorganismos patógenos sea pequeña. Su uso, hasta donde sabemos, es limitado a climas cálidos y soleados. Por último, ¿qué tienen en común todas las lagunas? En todas tenemos que tener cuidado de cómo ingresa el afluente a la laguna. Este afluente tiene que ya venir previamente tratado de manera de que no genere una colmatación de sólidos sedimentables en las lagunas. ¿Por qué? Porque se van a empezar a perder profundidad. Esto nos va a afectar más en las menos profundas, como las aeróbicas y las facultativas. Por otro lado, estas lagunas tienen una ventaja que son muy buenas para eliminar patógenos dentro del efluente, por lo cual no vamos a necesitar un tratamiento de desinfección posterior a ellas. Normalmente las lagunas se utilizan en serie y se utiliza primero una anaeróbica y luego una facultativa para refinamiento y terminar de procesar la DBO. Además de lo mencionado anteriormente, las lagunas tienen una ventaja muy grande, que es el poco mantenimiento que requieren. Si bien se empiezan a formar sedimentos en el fondo que después de mucho tiempo nos requerirá parar la laguna, limpiarla, después no tenemos más mantenimiento, o sea, el consumo de energía es prácticamente nulo. Lo único que podemos llegar a tener es alguna bomba para impulsar el líquido, por lo cual son tratamientos muy buenos. La construcción tampoco es demasiado cara en comparación con un equipo de los que vamos a ver más adelante, pero tienen la principal limitación de la superficie y la profundidad. Es decir, no, imagínense, no podemos armar una laguna facultativa en la Cava, o sea, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Necesitamos espacios grandes, por lo cual son utilizadas en municipios del interior del país, en plantas de producción, por ejemplo, frigoríficos, como tratamiento, lugares donde tengamos espacio disponible para poder instalarlas. Macros activados. El tratamiento de macros activados es un tratamiento biológico en el cual ingresa el líquido a tratar una cámara de aireación, donde a ese líquido se le agrega oxígeno, por medio de aire, por medio de difusores, se agregan nutrientes y en esta cámara se produce la degradación aeróbica de la materia orgánica. No vamos a entrar en detalles de cuál es la química del proceso, pues eso ya lo vieron en la parte teórica, pero vamos a hacer foco en cuáles son las ventajas y desventajas de
estos macros activados. Si los comparamos con las lagunas, ¿cuál es la principal ventaja? El tiempo, el control del proceso. Yo acá puedo controlar si requiero un mayor o menor degradación, puedo llevarlo a cabo en la práctica. Tengo un laboratorio asociado a este tratamiento que me va a permitir corregir cualquier desvío de mi efluente durante el tiempo que dure este tratamiento, ¿no? Son procesos continuos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de parámetros, la DBO, la DQO, que la DQO era más rápida que la DBO? Bueno, si yo tengo un tratamiento de macros activados y quiero saber si mi efluente está saliendo bajo los parámetros adecuados, aplicando, la técnica de la DQO, haciendo ese ensayo, voy a poder tener un valor rápido que me va a permitir ajustar las condiciones de mi cámara de aireación, de mi tratamiento, para poder reducir adecuadamente los niveles de DBO y DQO. ¿Por qué puede ser que mi tratamiento de macros baje el rendimiento? Bueno, como ya se vio, estos macros activados que están dentro de la cámara de aireación pasan luego de un cierto tiempo de permanencia a un sedimentador secundario donde se quitan todos los sedimentos y el líquido va a desinfección. Esos macros que quedaron en el sedimentador todavía tienen en sí estos flóculos de bacterias que salieron de la cámara de aireación. Si yo por algún motivo en mi sedimentador empiezo a descartar mucho de estos macros, mi cámara no va a tener el nivel de remoción que yo quiero. Entonces lo que hacemos es recircular macros para que mantenga el rendimiento en mayor o menor cantidad. El macro excedente, obviamente, los vamos a llevar a un proceso de secado para luego disposición final en SEAMSE o en donde tengamos lugar. En este esquema que están viendo, falta una parte que es todo lo que viene antes del tratamiento biológico. Esa parte que viene antes es prácticamente todo lo que venimos viendo hasta la clase hasta acá. Tenemos las rejas, tenemos un desarenador, tenemos un sedimentador, tenemos un desengrasador. Para luego tenemos ajustes de pH o si necesitamos algún tipo de tratamiento para eliminar un material tóxico, ya sea un cianuro o si tenemos cromo, lo vamos a hacer antes. Todo para llegar a la cámara biológica manteniendo las condiciones óptimas para producir la metabolización de la materia orgánica. En el link que les dejo acá abajo, es un video muy bueno donde se ven todos estos procesos en un solo video y creo que les va a dejar muy claro cómo es el proceso de tratamiento de toda una planta. Van a poder ver todos los equipos que fuimos viendo en uno. En el cuadro que tenemos a continuación, se tratan de poner de manifiesto las principales diferencias entre los macros activados y las lagunas de estabilización. Algo que no les dije en la filmina anterior es que los macros activados son plantas de tratamiento que ocupan menos tamaño que una laguna. Obviamente todo va a depender del caudal del efluente que debamos tratar. Pero en este cuadro algo que está bueno ver es cuáles son los elementos y los tiempos de permanencia en comparación entre uno y otro tratamiento. Por ejemplo, en el tiempo de permanencia hidráulica del líquido en la planta para macros activados son horas, las lagunas son días o semanas. Puedo modificar los resultados en los tratamientos de macros activados por medio de diseño y la operación de la planta. La laguna de estabilización me rige el diseño. La calidad del efluente tratado va a ser más o menos constante y se puede ajustar durante la operación. En cambio, en las lagunas va a ser variable y dependiente de los estados del tiempo y la carga del sistema. La calidad del efluente la puedo controlar durante la operación en los macros y no así en las lagunas. La obra civil, bueno, esto quizás no es muy importante, pero el macro activado es una obra civil en una estructura de hormigón armado. La laguna es en tierra. Esto va a implicar que va a tener un costo más alto de construcción del macro activado que la laguna. El volumen es relativamente pequeño comparado con una laguna de estabilización. ¿Sí? Esta planta de tratamientos la puedo tener en el Gran Buenos Aires, en
más, las industrias que conozco casi todas tienen una, no ocupa demasiado lugar, obviamente, como dije antes, dependiendo de la cantidad de efluente que debamos tratar. La superficie es chica, bueno, más de lo mismo. El equipamiento es mucho y más complejo, dependiendo del grado de recuperación de energía que podamos tener. El consumo es grande, en la laguna es muy poco. ¿Existe posibilidad de recuperación de energía? En principio, mejor dicho, existen los datos activados y en las lagunas en principio es imposible, aunque hay algunos que indican que una laguna podría taparse, cubrirse y de esa manera recolectar gases para luego poder quemarlos, en particular una anaeróbica, se acuerdan que generamos mucho metano y de esa manera producir energía. El mantenimiento de los bancos es mucho y bastante más complejo que en una laguna. Tenemos mucho control del proceso, por lo cual también necesitamos personal muy especializado. ¿Sí? Vamos a necesitar, ¿cómo es que es? Se me fue la palabra. Microbiólogos o técnicos de laboratorio para poder hacer ensayos. La remoción de patógenos, este es un punto muy importante, en los otros activados es muy poca, por lo cual vamos a necesitar un tratamiento posterior de desinfección. De ahí se cantan los últimos dos. Y lo más importante es cuáles son las zonas propicias para su aplicación. Los bancos activados pueden ser zonas urbanas. Tenemos el costo del terreno, que es más caro obviamente en el campo, y la disponibilidad de energía y desinfectantes. En cambio, las lagunas de estabilización son más propicios para terrenos rurales, son terrenos baratos, un suministro de energía, la verdad, puede o no ser necesario, los insumos lo mismo, la laguna trabaja sola. En esto otro necesitamos ponerle muchísima atención al proceso. Por último tenemos el lecho percolador. Este tratamiento biológico, si se acuerdan cuando vimos los humedales artificiales, que lo mencionábamos, lo referíamos al lecho percolador, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Por un canal central ingresa el líquido, que es desparramado uniformemente sobre un lecho que está hecho de grava o de piezas, donde el líquido se va alojando y donde ahí va a vivir la comunidad microbiana que va a ir degradando, metabolizando la materia orgánica. Estos lechos percoladores tienen un falso fondo que permite el percolado del líquido, donde es canalizado y llevado a desinfección. El líquido a tratar entra por la parte central, el oxígeno entra por ventilas que están en los laterales y en sí tiene la misma complejidad que los barros activados. Vamos a necesitar un laboratorio para controlar el proceso, eso también nos permite poder adecuarlo. Vamos a tener un sedimentador a la salida, por lo cual vamos a poder recircular parte de esa solea que se nos puede estar yendo. Ocupan menos lugar que una laguna. Bueno, es una alternativa más. Y acá les dejo dos videos para que puedan ver cómo funciona el lecho percolador. Está mucho más claro que lo podamos dibujar en estas clases virtuales. Y nada, cualquier duda chicos, por favor canalícenla a través del foro del campus. Muchas gracias. A continuación les dejo un cuadro resumen de qué parámetro vamos a tratar, qué remover y con qué equipo. Esto ténganlo presente para cuando hagamos ahora la parte de ejercicios en la siguiente presentación que les va a dar Malena y para los cuestionarios que van a tener que hacer luego de la clase. Antes de terminar, les voy a dejar dos cosas. Uno es un ejercicio muy simple, nada más para que practiquen, similar a lo que van a tener en el cuestionario, en el cual les damos una situación de una industria que vuelca sus efluentes y cuáles son los parámetros de vuelco. Les solicitamos que verifiquen el cumplimiento de la normativa y de no hacerlo, cuál sería el tratamiento a realizar en el efluente. En el siguiente slide van a tener los límites para que puedan hacer la comparación.